Nos habíamos quedado en el principio número 3. El costo de una cosa es aquello que se renuncia para obtenerla o para conseguirla. Decíamos que eso hace referencia al costo de oportunidad. ¿Y qué es costo de oportunidad? Costo de oportunidad es en este caso, ¿no? Lo que tenemos que renunciar para obtener algo. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa que tú quieras hace suponer que renuncies a algo. Así veíamos un ejemplo antes de que se vaya pues ese día la señal y todo. Veíamos esto, ¿no? Ejemplo de costo de oportunidad. El costo de oportunidad es renunciar a algo para obtener algo. Por ejemplo, si yo quiero dedicarme al fútbol o estudiar en la universidad, una opción automáticamente excluye a la otra. Por lo tanto, si yo quiero estudiar, digamos, en la universidad, tengo que renunciar, ¿no? A jugar fútbol. Eso, pero mi oportunidad sería dotarme de conocimientos. Igualmente pasaría en cosa contraria, ¿no? Acá nos habíamos quedado. Ahora vamos a ver el principio número 3, ¿no? Ese es el principio 2, lo que acabamos de ver. Principio número 3. Las personas racionales piensan en términos marginales. Este principio hace referencia a una persona que piensa en economía. ¿A quién llamamos persona, no, racional en economía? Una persona, chicos, racional en economía es aquella que piensa y luego compra, ¿correcto? Entonces, esa es una persona racional en economía. No es aquella, pues, que compra por comprar, ¿no? Entonces es aquella que piensa y luego compra. Así funciona, ¿ya? Cuando hablamos de una persona racional en economía. A ver, un momento. Vamos a volver a compartir esa parte. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, persona racional en economía es aquella que piensa y luego compra. Pero piensa en qué, profesor. Piensa entonces y luego compra. Pero ¿qué piensa, no? Piensa, chicos, en tres cosas. O sea, usualmente las personas racionales pensamos y luego actuamos. Una persona racional en economía piensa y luego compra. Es importante pensar para evaluar el costo-beneficio. O sea, ¿qué tienes que hacer? Si tú eres una persona racional en economía, no vas a la tienda y compras por comprar. Entonces, primero, preguntas el precio. Vemos en este caso la utilidad, vemos el ingreso que tenemos y vemos la satisfacción. O sea, ¿realmente me sirve o no me sirve, no? Primero, pero el precio. A ver, ¿cuánto está? Tú vas a la tienda y se pregunta, ¿cuánto está este producto? De ahí, a ver, ¿me alcanza o no me alcanza? Tengo que comprar, creo, algunas cosas más. Y por último, ¿realmente será una buena compra o quizás no lo es? No todo es una buena compra. Hay cosas que a veces pues adquirimos simplemente porque se nos presenta una espontaneidad, ¿no? O sea, algo espontáneo y no lo necesitamos como tal. A ver, muy bien. Entonces, chicos, este es el principio 3. Vamos al principio 4. Este es el principio 4. ¿Qué te dice el principio 4? Los individuos responden a los incentivos. ¿Qué es un incentivo? Un incentivo es una especie, ¿no? De retribución, una especie de, pues, acumulación de dinero, pero que se hace para que las personas respondan a algo. Eso se llama a este principio, que los individuos responden a los incentivos. Ahí está. Miren, esto es el principio entonces número 4. Te dice que las personas responden a los incentivos. Por ejemplo, toda persona trabaja, ¿por qué? Porque quiere obtener un salario. Yo trabajo en base a un salario para obtener, ¿no? Esto para poder satisfacer mis necesidades. Esta es una empresa. En la empresa, bueno, yo puedo trabajar para obtener mi salario. El salario es la retribución del factor trabajo. O sea, toda persona que trabaje
que haga una actividad, ya sea física o intelectual, va a obtener un salario. El salario, por tanto, es esa remuneración al factor trabajo. ¿Correcto? Entonces, toda persona responde a un incentivo. El incentivo puede ser un salario, sí, pero también puede haber incentivos subjetivos. O sea, incentivos de simplemente que te compren algo, que te den algo, ¿no? Quizás te dan un premio. Ese es un incentivo, ¿no? Entonces, toda persona responde a incentivos. Muy bien. Y ahora, pues, para terminar este tema de los principios de economía, veamos los otros principios que nos faltan, pero ya de manera general. A ver, de manera general, nos hemos quedado en el principio número 4. Ahora, principio número 5. Te dice, el comercio puede mejorar el bienestar del mundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el comercio puede mejorar el bienestar del mundo? Pues que el comercio es intercambio. Quiere decir que gracias al intercambio de bienes, podemos en este caso, ¿no? Tener mejores oportunidades y mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque en el comercio, chicos, se intercambian pues bienes y servicios en el mercado. Y esos bienes y servicios en el mercado hace posible que tengamos, ¿no? Diversidad de bienes como para escoger. ¿Correcto? A eso se refiere entonces el principio 5. Ahora, principio 6. ¿Qué te dice principio 6? Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Eso se refiere a que el mercado es un buen asignador de recursos. En el mercado encontramos un buen lugar para poder interactuar oferta y demanda. ¿Correcto? La oferta y la demanda entonces interaccionan, chicos, acá, en el principio 6, a eso se refiere. Principio 7. El Estado puede mejorar el bienestar de los mercados. El Estado, chicos, ¿no? Es, en este caso, una entidad que lo que busca es regular la economía. ¿Ya? Cuando nosotros vemos al Estado, el Estado interviene cuando hay monopolios, oligopolios y otras situaciones. Entonces, el séptimo principio hace referencia que en algunas ocasiones el Estado es bueno que intervenga, cuando hay malas prácticas o hay externalidades. A lo que me refiero es cuando hay situaciones donde se daña al consumidor o donde se daña al productor. Cuando hay estas situaciones donde se daña al consumidor o al productor, pues hay, en ese caso, presencia del Estado, tiene que haber intervención del Estado. Ah, ya, vamos acá. Principio 8. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y o servicios. Esto se refiere al PBI, chicos. ¿Ya? Esto se refiere al PBI. A ver qué me dicen por ahí. A ver, me escuchan entrecortado, dicen por ahí. A ver. Ah, No, ya, profesor, Se escucha bien, profesor. yo lo escucho ya. claro. Ah, ya, muchas gracias, chicos. Bueno, a veces es normal que quizás un momentito se vaya la señal, ¿no? Pero si se hace constante, chicos, igual es importante que avisen. A veces, de todas formas, se corta un poquito. Muy bien. Entonces, ¿a qué se refiere el principio 8? El principio 8 se refiere al PBI. Nivel de vida no es igual en realidad que calidad de vida. Más adelante vamos a hablar de que hay una diferencia, por ejemplo, entre PBI y el IDH. Hay indicadores en la economía. O sea, yo para medir algo necesito un indicador. Ese indicador ayuda a poder enfocarse la medición de un cierto aspecto. Por ejemplo, el PBI es el indicador de crecimiento económico. O sea, yo quiero saber cómo crece la economía, tengo que fijarme en el PBI. ¿Ven? PBI es el indicador de crecimiento económico. Es como, digamos, una herramienta que usamos en cualquier área. Digamos, yo quiero saber si tienes fiebre. ¿Qué uso? Pues uso como parámetro de medición la temperatura, ¿no? Y como instrumento el termómetro. ¿Ven? Entonces, eso es lo que también se hace en la economía. En la economía también se busca alguna herramienta y todo.
Acá, por ejemplo, para medir el PBI, sumo, ¿no? Hago una suma total. A ver, por ahí dice, profesor, ¿qué es IDH? El IDH es el índice de desarrollo humano. Esto es calidad de vida. O sea, por eso les decía, no hay que confundir calidad de vida con nivel de vida. El nivel de vida es el bienestar de la población. O sea, te habla de un bienestar sobre todo económico, ¿no? O sea, en qué nivel estamos, digamos, en clase media, clase alta, clase baja. Y acá te dice este principio que eso depende del PBI. O sea, si hay mayor PBI, puede ser que todos tengamos mejor nivel de vida, pero si el PBI cae, puede ser que ya no lo tengamos. IDH, en cambio, es calidad de vida. Calidad de vida es, como se dice, vivir bien. O sea, cómo se vive bien. ¿Qué significa estar bien? ¿Correcto? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Justo hay un tema donde vamos a hablar de todos los indicadores económicos, porque no solo existen estos dos, existe el desarrollo sostenible, la tasa de paro, el Producto Nacional Bruto, el Producto Nacional Neto, etcétera. O sea, hay una diversidad de indicadores. Ese indicador va a ayudar a medir algo, así que es muy importante que los conozcamos más adelante. Ahora, principio 9. El principio 9 te dice, los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. ¿Y por qué sube? No suben los precios, o sea, ¿por qué suben los precios cuando el gobierno imprime demasiado dinero? Es fácil la ecuación, miren. Si las personas tienen más dinero, ¿no? O sea, si yo me pongo a pensar, las personas si tuviesen más dinero, lo que van a hacer es consumir más. ¿Correcto? Entonces, al consumir más, y si no aumenta la producción, imaginemos que la producción no aumenta, ¿no? O aumenta un poquito. Entonces, va a haber escasez, ¿correcto? Porque hay mucho consumo. Las personas tienen mucho dinero, entonces consumen más y así pues tiene que aumentar la producción porque si no, va a haber escasez. Y si en caso, chicos, no hay escasez, por ejemplo, y de verdad hay producción, igual va a haber inflación. Aunque no lo crean, igual va a haber inflación. Profe, pero ¿por qué habría inflación igual? A ver, vamos a ponerle nuevamente esto. Vamos a poner esto por acá. Ya, a ver. Esto es, ¿ve? Así funciona la ecuación. Si hay mucho dinero en la economía, ese dinero se va a las personas. Las personas también ganarían más dinero, porque no tendría sentido que haya más dinero y las personas ganen menos. Entonces a las personas se les paga más. Si a las personas se les paga más, como les indicaba, aumentan su consumo, aumentan su demanda. ¿Correcto? O sea, ahora pueden consumir más bienes y servicios, gracias a que tienen más dinero. Al haber más dinero, y si aumenta la producción, digamos que aumenta la producción, al aumentar la producción la empresa necesita más empleados. Sí o sí la empresa entonces necesita más empleados para que pueda producir. Pero al haber más empleados, a estos empleados se les paga, se les da un ingreso. Entonces aumenta los costos. ¿Sí? O sea, aumenta los costos de la empresa. La empresa ahora tiene que pagar más empleados y eso supone también aumentar costos a la empresa. Y la empresa para recuperar, pues, tiene que aumentar los precios, porque ahora las personas tienen mucho más dinero y también tiene mucho más costos la empresa, ya sea por insumos, sea por trabajadores y otras cosas. Ahora, en el caso de que no aumente la producción, si esto no aumenta, peor, ¿no? Habría inflación, como el caso de la pandemia. En esta pandemia muchas veces escaseó la mascarilla, el alcohol en gel, medicamentos. ¿Y por qué? Porque no había producción. Y como no había buena producción, o sea, toda la gente pues consumía en montones de cantidades, pues no había producción, había escasez y los precios se elevan, ¿ven? Entonces, por eso, chicos, la 9 hace referencia a que no es bueno que haya mucho dinero en la economía. Por ello, el BCR controla el flujo de dinero, controla la estabilidad monetaria. No es, ¿no? Producir o emitir billetes y monedas por producir, no. Es mediante un régimen, se tiene que dar cuenta de cómo puede ir la estabilidad económica. Ahora, principio 10. La sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo. ¿Qué quiere decir esto?
El 10º principio hace referencia a que a veces las sociedades no saben qué es mejor, que haya inflación o que haya desempleo. Porque como les indico acá, por ejemplo, si hay mucho dinero en la economía, ¿ya? Las personas aumentan su consumo. Pero así va a traer consigo, ¿no? Que haya inflación. Pero, caso contrario, si las personas no tienen mucho dinero, baja el consumo, ¿no? O sea, el consumo va a disminuir, va a ser moderado. Si las personas no consumen, no hay mucha producción, ¿no? O sea, hay la producción media, producción medible, ¿no? Solo para los que consumen. Y al no haber tanta producción, no hay empleo. ¿Ven? Entonces la sociedad muchas veces no sabe qué es mejor, no sabe si es mejor la inflación o el desempleo, pero lo que más se escoge es el desempleo, porque si todos tienen dinero, todos seríamos tipo clase media, y si todos podemos consumir, como les indicaba, tarde o temprano se acaban los precios, los productos, aumentan los precios y eso no es bueno para la economía, ¿no? Al final, la inflación, si se sale de control, ya a veces no se puede hacer ninguna política para estabilizar la economía. Por lo tanto, es importante, ¿no? Hacer una buena toma de decisiones respecto a estas dos variables. Inflación es cuando suben los precios y desempleo es una situación donde las personas no consiguen un trabajo, ¿no? O sea, están, como se dice, sin actividades académicas. Muy bien. Listo, chicos. Entonces ahí tenemos los principios de economía, Chicos, ¿no? Y ahora no, comunicar en el vamos grupo, escribe en acá. persona. A ver, Así será. vamos a apagar los micros. Ya. Ahora, chicos, ¿a qué problemas se enfrenta la economía? Antes de ver la división, ahorita vamos a ver ya la división de la economía. ¿A qué problemas se enfrenta la economía? La economía, chicos, se presenta bajo tres problemas. Como los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, de acá surge un problema económico básico. No podemos satisfacer todas las necesidades. Y como no podemos satisfacer todas las necesidades, voy a decir tres problemas. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Estos, chicos, son los tres problemas de la economía. ¿Qué, cómo y para quién? ¿Qué producir? Se refiere a algo específico. O sea, cuando una empresa produce, cuando una economía busca producir, lo que tiene que hacer es pensar en esos tres problemas o subproblemas. Estos tres problemas surgen ¿por qué? Porque los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Por eso la economía, decíamos, se le conoce como la ciencia de la escasez. En la economía se estudia los recursos escasos para saber administrar los recursos. Para, en este caso, saber qué hacer realmente con tu dinero, por ejemplo. Para eso estudiamos economía, ¿no? Para eso, en el curso de economía, ¿no? O ya en la carrera de economía, te enseñan pues cómo funciona la teoría económica, el marketing, el neuromarketing, ¿no? El planeamiento, el presupuesto, todo ya te enseñan, ¿no? A profundidad. Eso es para que administres bien, no tus recursos necesariamente. Tú puedes ser un deudor, ¿no? Aunque no sería muy lógico que tú seas economista y que estés en rojo en el sistema, ¿no? Porque muchas personas están en rojo en el sistema. ¿Qué significa profesar en rojo? Es que cuando en este caso una persona se comienza a prestar dinero de los bancos, a veces no paga o incluso no paga a tiempo. Y si no paga a tiempo, no paga, en el sistema financiero los bancos te ponen, o más que todo la SBS, en un punto en rojo. Rojo quiere decir que no eres apto para recibir préstamos. Pero si estás en verde, sí puedes hacerte préstamos. ¿Correcto? Entonces, la idea es administrar bien los recursos escasos, pero no necesariamente los tuyos, pues puede ser más que todo de donde trabajes, ¿correcto? En una municipalidad, o como gerente en algún lugar, como supervisor, etcétera, igual, ¿no? Muy bien. Entonces, de ahí surge que producir se refiere a algo específico, cómo producir, o sea, el proceso para producir lo que has pensado. Ya, yo digo,
¿Qué producir? Quiero producir zapatos. Ya, perfecto. Pero para producir zapatos debo pensar cómo. ¿Cómo se refiere? ¿Con qué materiales? ¿No? Con máquinas, equipos, simplemente con trabajadores, o sea, a mano. Voy a hacer tipo empresa pública, empresa privada, con materiales ecológicos, ¿no? Innovación, todo eso se piensa acá, chicos, en el cómo producir. Y por último, ¿para quién producir? ¿Para quién producir se refiere a un sector? O sea, para niños, para jóvenes, para adultos mayores, ¿para quién? No tiene que haber alguien específico, no todos se van a comprar. Por eso es importante centrarnos en un grupo que sea el más rentable, ¿no? Entonces, ¿qué producir? ¿Cómo producir y para quién producir son los problemas económicos? ¿Ya? ¿Por qué son los problemas económicos? Porque acá se hace la toma de decisiones de acuerdo a las necesidades de las personas también. Yo tengo que ver qué necesitan las personas, pero no puedo producir todo, entonces tengo que pensar en algo específico. Objeto de estudio y fines de la economía. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? O sea, ¿qué estudia la economía como tal? La economía, chicos, lo que estudia son los recursos escasos para satisfacer nuestras necesidades. Para eso nosotros estudiamos economía, como les indicaba, ¿no? El objeto primordial de la economía es satisfacernos sabiendo que los recursos son escasos. Para ello hay que hacer una buena toma de decisiones. En la economía, ya saben hasta ahora varios términos. Costo de oportunidad. Renunciar a algo para obtener algo. O sea, toda renuncia hace suponer que obtienes algo mucho mejor. Pero también al renunciar a algo estás dejando quizás algo importante también ahí. Ahora, personas racionales, ¿no? Piensan en términos marginales. La marginalidad en economía hace referencia al precio, a la utilidad, ¿no? Aquí es importante evaluar el costo-beneficio. Cada vez que adquiera algo, pues debo pensar, ¿realmente esto es bueno para mí o no es bueno, ¿no? Tengo que hacer una evaluación, ¿no? De acuerdo a mis necesidades. ¿Y para qué hago economía? O sea, ya sé que estudio en la economía, pero ¿para qué hago economía? Hay dos fines, fin teórico y fin práctico. Hago economía porque nos permite explicar y entender los diversos problemas económicos que se dan en nuestra realidad. Y también hago economía para solucionar los problemas que se presentan en el ámbito económico. Buscar una mejor distribución de la riqueza, satisfacer las necesidades humanas y la búsqueda del bien común. Entonces, chicos, para esto yo al final hago economía. Para poder entender el mundo, para poder desarrollar nuevas leyes, nuevas teorías económicas, nuevas fórmulas económicas y con ello pues ayudar a solucionar los diversos problemas que se presentan, ¿no? Ya sea fenómenos, hechos económicos. Muy bien. Y ahora, chicos, vamos a ver cómo se divide la economía. Acá justamente está la división de la economía. La economía, chicos, para poder entenderla, se divide en dos grandes ramas, en dos grandes grupos. Y acá pues lo vamos a hacer bien detallado esta parte. Ahora nos toca la división de la economía, necesidades, bienes y servicios. Así que veamos cómo se divide la economía. La economía es importante dividirla porque hay aspectos que solamente son teóricos y hay otros aspectos que son prácticos. Es decir, hay algunas cosas, por ejemplo, cuando yo digo, ¿qué es un servicio? Eso, por ejemplo, es un concepto. El concepto es otra cosa, o sea, y decir cómo se soluciona, por ejemplo, la pobreza es otra cosa. Para ello se divide, para poder entender mejor cuál puede enfocarse en un área de estudio. O sea, la economía de forma general estudia pues la satisfacción de los recursos escasos, ¿no? Sabiendo que las necesidades son ilimitadas, etcétera. Pero ya para hacerlo de forma específica, tengo que centrar ramas. Esas ramas me van a ayudar a comprender mucho mejor las áreas de estudio de la economía, ¿no? Por ello llevamos cursos, pues. O sea, digamos en la Facultad de Economía, supongamos, ahí por eso hay cursos. O sea, de forma general ya sé que es economía, pero de forma específica, cada curso se trata de algo diferente, ¿ven? O sea, pero todo forma parte de la economía.
Igual acá, por eso se divide la economía, para hacer más fácil el estudio, porque la economía estudia todo, pero ya pues para poder entender mejor diversos hechos, fenómenos, agentes, ¿no? De la economía, lo divido. Primera parte. La economía se divide en dos. Primero, economía positiva. ¿Qué es la economía positiva? La economía positiva hace referencia al cómo es. Cómo es quiere decir tal y como son los hechos. O sea, es algo objetivo. Es ver la realidad y decir, pues, cómo es. Por eso dice acá el cómo es. Ah, ya, profe, ¿cómo es? A ver, yo te digo. A ver, ¿cómo es la inflación? Ah, ya. ¿Cómo es la inflación, profe? Ah, ya. La inflación es la subida de los precios. Esto es economía positiva, porque estás diciéndome el cómo es la inflación. La inflación me estás diciendo que es la subida de los precios, y esto es, ¿no? Esta es la realidad. Muy bien. Ahora, cuando decimos, ¿no? A- Ahora, cuando decimos, a ver, ¿cuál puede ser otro ejemplo, chicos, de economía positiva? Normativa trata de modificar, por ahí dicen. A ver. Ajá, correcto. La normativa trata de modificar, ¿no? Muy bien. Pero ahorita estamos aún en la economía positiva, o sea, aún estamos viendo el cómo es, ¿no? Cómo son los hechos en este caso. Entonces, ¿cómo son los hechos? A ver, veremos, creo que la laptop se me va a apagar, aún hay batería. No, ya, aún hay batería, menos mal. Creí que se iba a apagar. Ya. Entonces, la economía positiva es el tal y como es, ¿no? Entonces yo digo, la inflación es la subida de los precios. Esta es economía positiva. Es la subida de precios. Otro ejemplo de economía positiva. O sea, es ver la realidad. O sea, ¿cómo tú ves la realidad, no? O sea, ¿qué ves? Y solamente lo dices. Por eso acá dice el cómo es. A ver, tú dices, la empresa, sí, dígame, dime, Profesor, ¿me puede escuchar? sí. ¿Puede ser causa y efecto? Causa y efecto, claro, puede ser una causa de algo o un efecto de algo, obviamente. Entonces, ¿qué le podemos poner, no? A ver, puedo poner la demanda depende, digamos, de los gustos y preferencias. O depende del ingreso y otras cosas, ¿no? Este es el cómo es, ¿ven? O sea, acá es describir la realidad simplemente. ¿Ya? O sea, no voy a hacer otra cosa que enfocarme en lo objetivo. La palabra objetivo es lo real. Entonces, todo lo que ves en la realidad es economía positiva, es decir, tal y como son los hechos. Tiene un sentido descriptivo y tiene un sentido teórico, porque puedes hablar de la teoría y puedes hablar de una descripción. Ahora, para poder entender justamente mejor la economía positiva, la voy a dividir en dos: economía descriptiva y la teoría económica. O sea, estos dos forman parte de la economía positiva, ¿no? Estos dos quiere decir que sí o sí es el cómo es los hechos. Pero, ¿qué es la economía descriptiva? La economía descriptiva, chicos, es describir a la economía, pero en forma de porcentajes, tasas, índices. ¿Correcto? Entonces, cuando tú describes la economía en forma de porcentajes, tasas, índices, estás haciendo economía descriptiva. La economía descriptiva lo que hace es ver números, el enfoque de números, ¿no? O sea, describe la realidad mucho más objetiva, ¿no? Que la teoría económica, porque la teoría económica es estudios, por eso se llama teoría, ¿ve? Teoría económica, porque es parte de los conceptos, definiciones, de lo que ya se estudió, ¿correcto? Eso es teoría económica, pero la economía descriptiva describe la realidad, ¿no? Tal y como se ve, pero en porcentajes, tasas e índices. El máximo encargado, chicos, de hacer economía descriptiva en el Perú es el INEI. Este es el máximo encargado de hacer economía descriptiva en el Perú. INEI significa Instituto Nacional de Estadística e Informática. Eso es INEI.
Instituto Nacional de Estadística e Informática. Es el máximo encargado de la economía descriptiva en el Perú. El segundo que también se encarga, ¿no? La BCR, ¿no, profesor? Ajá, muy bien, la BCR. BCR es el Banco Central de Reserva del Perú. De Reserva del Perú. Muy bien, ahí ya tenemos el segundo encargado. O sea, ellos describen, chicos, la parte económica tal y como se da, ¿no? Pero en forma de porcentajes, tasas, índices. Quiere decir que observan algo y nos dicen con números de qué trata. ¿Me dejo entender? Ahorita vamos a ver un ejemplo. A ver, otro que también se encarga puede ser el MEF. MEF es Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ya? Ministerio de Economía y Finanzas. Y ahí tenemos al IPE. IPE es el Instituto Peruano de Economía. Entonces, chicos, estos son los encargados, ¿ya? De la economía descriptiva en el Perú, ¿correcto? Pero hay muchos más, solamente que estos son, pues, los más conocidos, los que más se dedican a esto, ¿no? Entonces, INEI, el máximo, ¿ya? El que se encarga de toda la estadística en el Perú, todo es el INEI. El BCR también hace en reservas internacionales, divisas, dólares, ¿no? Justamente. El MEF, situaciones económicas, etcétera. Y el IP igualmente. Pero también hay otros organismos. Solamente que acá estoy poniendo en orden quizás jerárquico de los que hacen más y los que hacen menos. Ahora, profesor, a ver, un ejemplo de economía descriptiva, ¿cómo sería? Ya, por ejemplo, te viene así. El PBI creció en 7%, gracias al aumento, del empleo en el sector privado. En el sector privado. Ya, en el sector privado que invirtió más de 1 billón de soles. Más de 1 billón de soles. No millón, billón. O sea, mucho más, ¿no? A ver, entonces miren, el PBI creció en 7% gracias al aumento del empleo en el sector privado, que invirtió más de 1 billón de soles. Esto, por ejemplo, es economía descriptiva. O sea, es enfocarte en la realidad mucho más objetiva incluso. O sea, la economía positiva es todo lo objetivo, pero específicamente la economía descriptiva se enfoca de ello, ¿no? De ver toda la realidad tal y como es y decirla. Sí, pero con porcentajes, tasas, índices. O sea, es un estudio más, como dice su nombre, descriptivo, o sea, característico. ¿Qué características tiene? ¿Qué, en este caso, qué está pasando, ¿no? En ese sector. ¿Ven? Esa es economía descriptiva. La teoría económica no es así. Por ejemplo, en la economía descriptiva yo podría decir, la ganadería está impulsando, ¿no? Está impulsando mayor parte de exportación, mayor parte de exportación. Pero en la teoría económica no digo esto. En la teoría económica, como dice su nombre, solo se ve lo que ya se estudió, lo que está en los libros, en otras palabras. Esa es teoría económica. Me dejo entender. La teoría económica son estudios, digamos, de causas, consecuencias, origen, pensamientos, pero que están en los libros. Esa es la teoría económica. La teoría económica entonces no es tanto ver y describir algo de la realidad. De eso se encarga la economía descriptiva. Decirnos qué está pasando realmente en esa parte, ¿no? Pero la teoría económica te dice lo que está en el libro, o sea, cuál es la causa, consecuencia, ¿no? Por ejemplo, acá dije, el PBI creció en 7% gracias al aumento del empleo. Esto es lo que puedo observar. O sea, este es más observable. La economía descriptiva es observable. La teoría económica es documental. O sea, es lo que se ve en los documentos. Me dejo entender, ¿cierto? Entonces, la economía descriptiva es algo así, ¿ve? No, perdón, la teoría económica. Digamos, teoría económica es esto, decir, el PBI
ayuda a medir el crecimiento económico. Eso es lo que te dice la teoría. ¿Ven? Esa es teoría económica. Esto está en el libro. Todo lo que está en el libro es teoría económica. Prácticamente todo lo que mi persona te enseña es teoría económica. No es algo tanto objetivo, ¿no? Es pues lo que está en el libro, ¿no? Para que puedas tú llevarlo al examen prácticamente. A ver, ¿qué me dicen por ahí? A ver. Ajá, a ver, por ahí hay un comentario. Profesor, en la economía escritiva entonces sería cómo fue, cómo es, cómo será. No. ¿Cómo será? No, es que cómo será, ya estás dando tiempo al futuro, ¿no? ¿Cómo será? No, la economía descriptiva es el enfoque presente. Me dejo entender, la economía descriptiva es un enfoque presente, no es tampoco un enfoque pasado. En cambio, la teoría económica sí tiene enfoque pasado y futuro. En cambio, la economía descriptiva solo es presente. ¿Ven? La economía descriptiva es ahorita lo que se está dando, tasas, números, ¿no? Ahora, la economía descriptiva también puede ser parte del pasado, pero siempre y cuando haya números, tasas, porcentajes. Porque la teoría económica no te da números, tasas y porcentajes. La teoría económica te puede dar fórmulas. La teoría económica te puede dar, en este caso, ¿no? Herramientas, te puede dar algunas determinantes, algunas causas. ¿Ven? Muy bien. Ajá, la descriptiva son censos, claro, esa es economía descriptiva, muy bien. La teoría económica transforma los hechos, dice, observados en generalizaciones lógicas. Claro, por eso decíamos, ¿no? Causas, consecuencias de algo, origen de algo, ¿ve? Entonces, decir, el PBI ayuda a medir el crecimiento económico, esa es teoría económica. Porque eso no es lo que yo observo en la realidad. O sea, ¿quién me dijo esto? La teoría. No es algo que yo observo en la realidad. Esto es lo que dijo la teoría. Porque tranquilamente la teoría pudo haberme dicho, el IDH mide el crecimiento económico. Puede haberme dicho, ¿no? Pero no me ha dicho así. Entonces, esto es lo que dice la teoría. Ahora, decir, ¿no? Digamos, la microempresa está formada por 10 trabajadores aproximadamente. Eso también es teoría económica. Esto es lo que te dice la teoría, ¿correcto? Porque en la realidad podría ser un poco diferente. O sea, la teoría a veces no concuerda con la realidad. Puede concordar en mayor parte del tiempo, ¿sí? Pero hay veces en las que no concuerda del todo. Entonces, en la realidad podría ser algo diferente, ¿correcto? Pero siempre y cuando economía descriptiva justamente se enfoca en la realidad observable, pero más que todo en tiempo presente. Muy pocas veces ve el tiempo pasado y todo eso, ¿no? Puede hacerlo, sí, pero siempre con números. Entonces, si yo hablo en 1994 ocurrió la hiperinflación, ¿no? Bueno, el Fujishock, ¿no? Porque hiperinflación fue antes, ¿no? Ocurrió el Fujishock, todo eso es economía descriptiva, ¿no? Estoy hablando de lo que pasó antes, ¿sí? Pero con porcentajes, tasas, índices, me refiero, ¿no? En cambio, el cómo será sí es más difícil para la economía descriptiva. La economía descriptiva a veces no puede predecir, pero la teoría económica sí puede predecir. La teoría económica sí me puede decir como acá hay consecuencias también. Por ejemplo, la inflación. ¿Cómo yo sé las consecuencias de la inflación? Porque esa es parte de la teoría económica. La teoría ya nos había advertido qué puede pasar en una inflación. ¿Ven? Entonces las consecuencias más que todo están más acá, teoría económica. En cambio, el cómo será, cómo fue y el cómo es, puede estar economía descriptiva, ¿no? Muy bien, ahora la teoría económica, chicos, para poder entenderla bien, se divide en dos. Se divide en microeconomía y la macroeconomía. ¿Qué diferencia hay entre microeconomía y la macroeconomía? Esto también, chicos, es fácil, ¿ya? Microeconomía es ver la economía pequeña, por eso se llama micro. Micro, sobre todo, se enfoca en las decisiones individuales. Esto, chicos, es un estudio más individual. La macroeconomía es un estudio más colectivo, o sea que tiene que abarcar todo, como se dice. Por ejemplo, microeconomía, sobre todo, estudiar a los agentes económicos.
Estudiar a los agentes económicos me refiero a la empresa, familias y el Estado. Y en este tema de microeconomía, o sea, cuando tú estudias a los agentes económicos, ¿no? En este caso a la empresa, familias y el Estado, podemos hablar de oferta, demanda, mercado, teoría de los precios. ¿Eh? Esto es microeconomía, chicos. O sea, cuando tú lleves el curso de microeconomía, vas a hablar pues de cómo es la oferta, la demanda, el mercado, ¿no? Un mercado específico. Acá se habla de un mercado específico. Falta el sector exterior, profe, dice. Bueno, sí, también estudia el sector exterior, pero en menos proporción. ¿Correcto? En este caso, cuando yo hablo de microeconomía, estudia el sector o el comercio internacional, pero individualmente. ¿Ya? Eso estudia la micro. O sea, sobre todo las decisiones del por qué se da y todo, ¿no? La macroeconomía sí abarca a nivel global. La macroeconomía es estudiar en conjunto. Macro es, por ejemplo, estudiar fenómenos económicos o hechos económicos. ¿Como cuáles? O sea, algo que no se puede estudiar individualmente. A la empresa lo puede estudiar individualmente, a la familia igual, al Estado igual, la oferta igual, demanda igual, mercado. Pero algo que no se puede estudiar individualmente es esto. Inflación, por ejemplo. La inflación yo no digo, pues, la inflación del alumno tal. No, no digo así, ¿no? La inflación se estudia para todos. En cambio, la oferta, sí puedo decir, la oferta de tal empresario, la demanda de tal alumno. Ahí sí, ¿ve? Ahí sí puedo enfocarme individualmente. Pero en este caso, acá no puedo ubicarme individualmente. Inflación, entonces es macro. Correcto, hablar de PBI, no digo pues el PBI de tal, digo el PBI a nivel general. Otro, pobreza. Muy bien, otro, digamos, divisas. Divisas es las monedas extranjeras, ¿no? Aceptadas en el comercio internacional. Entonces, la macroeconomía, ahí está, agregados económicos, muy bien. Agregados económicos, ¿no? Se refiere a indicadores. Muy bien, ciclos económicos, o sea, todo lo que se estudia, chicos, como les dije, a nivel del país. Algo que no se puede estudiar tanto individualmente. Esto, miren, si se dan cuenta, la microeconomía entonces es más deductiva. Deductiva porque a partir de algo general puede ver cosas específicas. Pero la macroeconomía hace más inductivamente. O sea, puede hablar de algo específico, sí, pero siempre y cuando sepa lo general, ¿no? Muy bien. A ver, sí, dime, Javier, ¿tenías alguna pregunta? Profesor, acerca de la microeconomía, Sí, o dime. sea, es más o menos lo que se puede estudiar, ¿no? Lo específico, no le había escuchado bien esa parte. Ajá. O sea, lo que se puede estudiar de forma individual. Eso se puede estudiar de forma individual. Por eso cuando toquemos el tema de oferta y demanda, sobre todo, estos son los principales temas de micro, por ejemplo, oferta y demanda. Por eso cuando hablemos de estos temas, podemos hablar, ¿no? De cómo es diferente las personas, sus gustos y preferencias, su ingreso, su moda. O sea, puedo estudiarlo más individual, ¿ve? Más específico. Pero al otro no lo puedo estudiar, ¿no? Tan específico. Primero tengo que hacerlo general y luego recién puedo hacerlo más específico. Entonces, la macroeconomía es el estudio, por eso les indicaba, de fenómenos económicos, indicadores macroeconómicos, ¿no? Un fenómeno económico es lo que afecta a la economía, como la inflación, ¿no? La tasa de paro, el desempleo, agregados económicos, una recesión, una depresión, una crisis. Todo eso es macro. En cambio, en micro se estudia, a ver, ¿qué es la empresa, no? Eso se estudia, ¿ve? ¿Qué es la empresa? La empresa es una organización de personas. ¿Qué es una microempresa? ¿Qué es una macroempresa o gran empresa? ¿No?
¿Qué es en este caso la oferta? ¿Cómo se desplaza la curva de la oferta? ¿Ven? Eso es más, si notan, es más individual, ¿no? Es menos quizás trascendente en la economía. Pero el otro, pues yo digo, la inflación es el aumento de los precios, ¿no? Afecta a todo un país, trae consigo crisis, ¿ven? Ven la diferencia. ¿Qué es la pobreza? Pobreza es una situación extrema, digamos, donde las personas no tienen recursos para satisfacer sus necesidades. ¿Ven? Notan la diferencia de importancia. O sea, la macroeconomía estudia la teoría de los temas relevantes, ¿no? De los que más afectan a la sociedad. La microeconomía, en cambio, estudia lo que es un poco más pequeño, ¿no? Lo que es un poco quizás menos importante, pero igual no por eso se deja de estudiar, ¿ya? Igual es importante. Muy bien, listo chicos, hasta ahí vamos a dejar la clase el día de hoy, ya nos ha ganado la hora y ya nos veremos pues el día de mañana. Mañana tenemos 2 horas. Listo chicos, cuídense, será hasta el día de mañana. Hasta la próxima clase, profe. Hasta la próxima, amigo, nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, señorita, hasta luego, joven, ya Adiós, nos vemos. profesor.